El escritor peruano Leonardo Caparrós ha presentado hace poco una nueva novela. Se trata de New Amsterdam, publicado bajo el sello de Ediciones Altazor. Se trata de una trepidante novela que tiene elementos del policial, pero donde el autor demuestra su destreza en la construcción de personajes complejos. Justamente sobre esta novela interesante que yo recomiendo, conversé con su autor y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías ya funcionan en modo presencial, pero también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería El Virrey. Pueden encontrar su local en Miraflores, en el Óvalo Bolognesi 510. Y por supuesto, seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Leonardo Caparrós aquí en Letra Capital. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu novela New Amsterdam, que ha sido publicado por Ediciones Altazor en una muy bonita edición. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, Carlos, gracias a ti por la visita. Quería que... A mí siempre me gusta empezar las charlas con una obsesión, que es casi una obsesión, diría yo, que es el origen de las novelas. Es decir, rastrear de repente esa primera imagen o esa primera idea que es el disparador de la historia, ¿no? Entonces quería saber si podrías recordar cómo nace New Amsterdam, cómo nace esta novela, esta historia de este tipo Germán. Sí, así, o sea, sí lo tengo bien claro. Yo presenté mi libro de cuentos en el 2018 en noviembre y al día siguiente de la presentación, porque me había demorado además, desde mi primera novela hasta el libro de cuentos me había demorado 10 años, entonces una vez que los publiqué dije no me vuelvo a demorar 10 años, entonces al día siguiente dije voy a escribir. La premisa en ese momento que disparó los primeros 2 capítulos casi que fueron escritos esa noche, es un señor, un joven, un chico de 30 y pocos, de una clase acomodada, que se entera que va a morir. Y que decide que una manera de mantener la fantasía de sus padres de que sigue vivo es mudarse a un lugar muy lejano, que no tenga, digamos, mayor comunicación, que justifique, además, no mandar mails o no mandar o no hacer llamadas telefónicas, ¿no? Por la lejanía, porque es inhóspito, y que justifique solo mandar cartas escritas a mano, ¿no? Entonces, y esa era la idea de la novela, era la historia de este chico que se muere y las cartas que iba enviando del lugar donde se moría. Ese fue la primera premisa. No había muertes, no había crimen, no había delitos, no había nada. Todavía era bastante familiar dramática, si la quieres llamar de alguna manera, pero ese fue el punto de partida de New Amsterdam, y desde ese día tenía el nombre New Amsterdam, porque cuando comencé a pensar en el lugar, obviamente tiene que ser un país africano a lo mejor, o una parte del Asia, ¿no? Lugares que yo no conocía y que no podía reinventar, digamos, ¿no? Entonces yo he vivido en Guyana y he visitado New Amsterdam, o sea, conozco la ciudad, casi pueblo. Entonces dije, no, tiene que ser New Amsterdam porque cumple con lo que yo necesito para la novela y es un lugar que conozco, un país que conozco, una idiosincrasia que conozco y que puedo transmitir porque he vivido ahí por varios meses, ¿no? Bueno, la novela tiene muchas aristas por las cuales entrar, digamos, ¿no? Tú ya mencionaste una, que es por ejemplo el tema del género policial que está dentro también de la novela, ¿no? Hay pesquisas, ¿no? Búsquedas, no queremos espolear mucho, pero hay personas que desaparecen, que se buscan, hay crímenes, ¿no? Hay negocios turbios, venganzas. Esa parte, digamos, ¿cómo la trabajaste? ¿Eres un lector de novela negra, policial? Bueno, soy un lector apasionado de novela policial, me encanta, ¿no? Desde, digamos, clásicos como Chandler, Hammett, Camilleri, Galvez Montalbán, en fin, o sea, todos los que, hasta cosas más recientes como John Connelly, bueno, latinoamericanos Padura, digamos, ¿no? Entonces sí me encanta Matré, Philip Kerr, en fin, hay una lista enorme que me gusta de literatura policial o literatura negra, pero para lo que yo hago
creo que he tratado de como adaptar un poco eso, ese formato, si se quiere decir, a algo más latinoamericano, que no es tan perfecto, ¿no? Diego Treyes en su ensayo sobre lo policial latinoamericano dice, y creo que con razón, que no podemos... O sea, hay realidades europeas, norteamericanas, de cómo funciona la policía, de cómo funciona el crimen, de cómo funciona el delincuente, de cómo se resuelven estas cosas que no funcionan en Latinoamérica, pues, ¿no? Que nos hacen creíbles en Latinoamérica, ¿no? Claro. Entonces creo que sí, los que nos interesa, digamos, la literatura policial o negra, tenemos que tropicalizar, ¿no?, esa sensación, ¿no? O sea, mi libro no tiene un detective simpático que se agarra a golpes con todo el mundo, no tiene una rubia, y ni siquiera todo el marco de la novela está enfocado en descubrir al asesino, ¿no? Exactamente, Entonces, no es exactamente una novela policial, tiene elementos del género, pero digamos que no es. Ahora, otra cosa de las que a mí me cautivó de la novela es que, digamos, pensando mientras la leía, ¿no? Esta idea de la muerte, es decir, de saber que uno va a morir, obviamente todos vamos a morir, pero digamos, saber que la muerte está ahí nomás, lleva al personaje a replantearse muchas cosas, pero también a mirar hacia atrás. Y la novela de alguna manera se plantea también como una mirada hacia atrás, no solamente del mismo personaje, sino de los personajes que lo rodean, digamos, ¿no? ¿Eso fue algo consciente, digamos, Sí, en realidad sí, porque algo que a mí nunca me ha gustado, digamos, a la hora que leo, es que a veces tu personaje principal, o máximo uno más, tienen alguna profundidad. Y a veces el resto de personajes terminan siendo como maquetas, ¿no? O sea, maniquíes, claro, funcionales a la historia. Claro. Que puedo entender que eso sea, pues, no sé, un chofer de taxi de una página, o un mozo de 2 páginas. O sea, ya, puedo entender que sea más de ese tipo. Pero no todos los demás personajes secundarios, ¿no? Entonces, yo me esfuerzo porque el lector pueda conocer la mayor complejidad de todos los personajes, incluso aquellos que son más episódicos, que solo tienen, ¿no? O sea, hay un policía ahí, un suboficial, Landino, ¿no?, que no tiene una gran participa en 2 o 3 capítulos, pero logras conocer un poco más de él, ¿no? Algo de su familia, algo de esas cosas, pero siempre tratando de vincularlo, o sea, que no sea, pues, digamos, como algo que yo le incrusto a la historia, sino que lo sientas natural a cómo viene la historia, ¿no? Como que es oportuno saber por qué este pata está de mal humor un día en la mañana antes de negociar algo, ¿no? No es gratuito. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, y eso lo único, solamente consigues eso mirando hacia atrás, ¿no? No mirando hacia adelante, se mueve la historia. Hacia atrás conoces a los personajes, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con la elección de los diferentes puntos de vista de los narradores, es decir, no es solamente un solo narrador, sino hay varias voces, es una novela polifónica. Y todos los personajes, claro, todas las voces hacen una mirada hacia atrás, y de alguna manera eso me parece que es interesante, cómo se engarzan todas las historias, ¿no? Solamente por poner un par de ejemplos, Germán recuerda, digamos, cosas de su pasado. En ese pasado está Fiorella, ¿no? Y Fiorella, a su vez, cuando interviene, cuenta, por ejemplo, cómo Germán conoce a Bruno, ¿no? Entonces, esta cuestión tiene que ver con eso, o sea, digamos, el interés de que todos los personajes tengan un pasado. Obviamente es un pasado que se entrecruza. Te hizo ver que de repente esa era la manera de contar la historia en diferentes voces. Sí, tiene que ver con eso. En realidad son 2 cosas. Una es la que tú mencionas, porque eso permite, así como me gusta que el lector pueda ver la complejidad del personaje, también puede ver la complejidad de la realidad, que es como verdaderamente es, ¿no? O sea, tú has llegado, yo voy a decir, ya me entrevistó Carlos, que es simpático, creo que le caí muy bien porque, ¿no?, fue muy amable conmigo, ¿no? Tú vas a tu casa, hablas con tu mujer y dices, te dice Leonardo era un pedante, ni más lo voy a entrevistar a ese señor, qué mal me cayó. Y estamos contando la misma historia, Claro. ¿no? Pero cada uno tiene su apreciación de la historia, ¿no? Entonces, yo uso un poco eso entre las diferentes voces para también tener diferentes percepciones de una misma realidad, digamos, ¿no? Y la segunda función fue más a la hora de construir. Por ejemplo, hay una parte en que Germán habla de su enfermedad, ¿no? Y habla de varias cosas relacionadas con su enfermedad. De hecho, es el capítulo 0, ¿no?
cuando lo contaba una tercera persona, no funcionaba. Era como muy frío que ¿no? Un narrador omnisciente te contara algo tan... Es que tenía que contarlo Germán. Ahí cambié. Y así, varios capítulos los he movido de narrador, o he escogido al narrador en función a la necesidad de ser más íntimo al contarlo, ¿no? De contarte algo de una manera más cercana, ¿no? Si las cartas que vienen desde New Amsterdam las cantara también, o sea, esas historias que aparecen ahí, las narrara un omnisciente, probablemente sería más difícil, sería menos creíble, ¿no? ¿Qué hace este omnisciente contando esto? Pero cuando se unen estas cartas epistolares, es como que, por lo menos para mí, es como que fluye mejor. Entonces esa es la segunda manera como escojo los narradores, y por eso me gusta siempre. En mi libro de cuentos también es polifónico, y mi primera novela también trata de tener varias voces, ¿no? También otro de los temas de la novela, me parece a mí, tiene que ver con la identidad, ¿no? Sobre todo el personaje, pero en realidad de varios personajes, pero sobre todo el protagonista, ¿no? El tema de su identidad sexual, el tema de la relación con el padre, ¿no? Eso también de alguna manera lo tenías claro. Sí, a ver, la elección de la preferencia sexual del personaje fue bien funcional a la historia inicial. O sea, yo no quería escribir una historia ni de heterosexuales ni de homosexuales. Yo quería escribir una historia de un hijo que se sabe que va a morir y que le preocupa mucho lo que pase con sus padres. Y eso, por la experiencia que he podido tener de amigos, me parece que es mucho más fuerte con las personas homosexuales, porque tienen menos posibilidades de tener familia, tienen menos posibilidades de tener hijos, con lo cual sus cariños están más centrados en el padre. Entonces es mucho más fuerte el lazo, ¿no? con el padre, claro. Si no tienes pues esposa, si no tienes hijos. Es cierto que hoy en día, gracias a Dios, personas homosexuales también forman familias y también pueden desarrollar esa etapa de sus vidas, pero no es tan usual justamente por cómo ha estado la sociedad construida, ¿no? Entonces ahí me servía mucho que Germán fuera muy, muy apegado a sus padres, para que se justificara además toda esta parafernalia que él crea para que ellos piensen que no ha muerto, ¿no? Luego de ahí es un personaje más del que cuento las complejidades también de ser homosexual, como pude haber contado las complejidades de ser abogado, ¿no? O por lo menos como las entiendo yo, ¿no? De lo que he podido conversar, hablar con amigos que me han ayudado, pues un poco a entender también cómo son esas relaciones entre dos personas homosexuales que se quieren, que se aman, pero que a la vez se enfrentan todos los sesgos, todo el ataque social que enfrenta una persona homosexual, ¿no? Claro. Pero no solamente es la única, digamos, relación que se establece, porque está también Fiorella, con Raúl, con el mismo Germán, que también es una historia muy interesante entre ellos. También quería preguntarte un poco el hecho de la estructura de la novela, porque además de lo polifónico, hay saltos en el tiempo. Entonces quería preguntarte si tú sueles hacer un mapa previo antes de empezar a escribir, ¿no? O más bien vas encontrando la forma en el camino. Voy encontrando la forma en el camino, en realidad, ¿no? O sea, me encantaría hacer un mapa previo, o sea, me encantaría ser así de ordenado, pero no lo soy, yo la voy escribiendo. Hasta ahora he tenido suerte porque la estructura que tú ves ahí, en un 80% es la original. O sea, es lo que salió del tirón inicial, digamos, ¿no? O sea, solo un 20% es que, oye, acá falta un capitulito, o algunos movimientos, ¿no? Esto mueve un poco más atrás porque estoy develando algo que no debería develar todavía, ¿no? Entonces, pero los ajustes no pasan del 20%, ¿no? Casi todo el primer tirón va saliendo. Más cambios he hecho, por ejemplo, en lo que yo le llamo a veces darle volumen a las historias, ¿no? O sea, a lo mejor en el primer tirón escribo que Germán le contó que ha habido tal colegio, punto. En el segundo tirón cuento un poco de ese colegio, esta parte que te digo de la parte hacia atrás, ¿no? Pero en lo que es estructura, gracias a Dios, me sale por lo menos bastante limpia en la primera tirada, que son como 2 años, ¿no? Pero digamos, en una primera basada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, porque a mí más bien me da la impresión de que sí habías hecho un mapa previo, porque claro, es como muy bien estructurado, a pesar de lo complejo de lo polifónico, los saltos en el tiempo. Incluso hay partes donde hay
una concatenación de dos momentos que se van replicando casi... Claro, cuando Germán le cuenta su enfermedad a Bruno, su pareja, y a Fiorella. Exacto. Sí, Esa escena me parece que es muy lograda técnicamente, digo. gracias. Sí, sí, a mí me gustó mucho esa escena, la disfruté mucho, porque quería que, o sea, esa es la gran noticia de la novela, digamos, Ujú. que se va a morir. Eh, y hay dos personas importantes que tenían que saberlo. Y me parecía medio aburrido para el lector pasar por dos momentos de ese tipo, ¿no? Claro. Escrito uno, el otro se iba a ver maniqueo, aburrido, pues, ¿no? Porque ya pasamos un gran momento, ¿no? Entonces dije que los dos momentos tienen que ir juntos de alguna manera, pues, ¿no? Y un poco es así como sale ese Ujú. texto, ¿no? Esa parte. Ok. Bueno, un poco para ir terminando, Leonardo, eh, ¿ya estás pensando en otro proyecto? Sí, sí, sí. Ahorita en mi libro de cuentos de Quién mató a Correa del 2018, Ujú. justo en el cuento Quién mató a Correa hay un personaje que a mí me gusta mucho, poquito desarrollado, pero que yo le tengo mucho cariño, que es Abelardo Triana, que es un periodista ahí de medio pelo, Ujú. pseudoescritor. Aquí aparece muy rascuache, aparece en una línea como amigo de Fiorella, Ujú. este, y está Sofonías Príncipe, ¿no? Que para mí es un personaje Un gran entrañable, es personaje, un sí. gran personaje, me encanta mucho. Entonces estoy haciendo una novela donde Príncipe y Triana se Ya. encuentran y terminan haciendo una investigación juntos. Que, ¿no? Que comienzan por lados separados, pero que poco a poco la vida los va juntando y los va enredando un poco en esto. Porque a mí me gusta porque Sofonías es disciplinado, cuadriculado, perfecto, ¿no? Lógico, y Triana es desgarbado, desordenado, intuitivo más bien, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sale pues de esa junta. Ah, estaremos atentos entonces. Bueno, muchas Gracias. gracias, Leonardo. Ha sido un placer conversar contigo. No, gracias a ti, Carlos. Muy amable, un placer también. Gracias.